Buenas tardes, jóvenes. Hemos visto que las fuerzas pueden ser potenciales. Las características de las fuerzas potenciales y del potencial, ustedes ya las han estudiado anteriormente en sus cursos de matemática, así que vamos a ver más bien algunos ejemplos prácticos en este primer momento. Entonces, un primer ejemplo de fuerza potencial es una, vamos a ponerlo aquí, fuerza central. Que depende de la distancia R. Está bien, que depende de la distancia R. Aquí la distancia se refiere única y exclusivamente al valor. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que nosotros tenemos, a diferencia de lo que hemos venido trabajando, es lo siguiente, que la fuerza como función de R es igual a la fuerza, a una función que depende del módulo de R dividido sobre el módulo de R y por el vector R. Es decir, nosotros tenemos que la fuerza depende solamente de este R. Eso es lo que nosotros tenemos acá. Este va a ser nuestro primer caso. En este primer caso, nosotros vamos a tener, si queremos hallar el potencial o la energía potencial asociada, tenemos que hallar el trabajo. Entonces, en este caso, el trabajo, o en todo caso, más que el trabajo, vamos a decir el elemento de trabajo será el producto escalar de F por el elemento de desplazamiento. Y aquí nosotros vamos a tener lo siguiente, este F de R que multiplica a R por d de R, y todo esto dividido sobre el módulo de R, que simplemente coloco R. Esto va a ser igual a lo siguiente, F R por diferencial de R al cuadrado sobre 2 dividido sobre R. Y aquí nosotros lo que estamos teniendo es lo siguiente. Este R va a poder ingresar y vamos a tener acá simplemente el F de R d de R. Y esto va a ser nuestro menos d de U, donde d de U es la variación de la energía potencial en este caso. ¿Eso está entendido, jóvenes? Donde en este caso nosotros vamos a tener de que este U va a ser igual a menos la integral de F de R d de R. Muy bien, entonces esa es la forma general. Tomemos un caso particular. En particular, digámoslo que tenemos el F de R es simplemente igual a, vamos a decir, menos una constante por R. A esto
se le conoce como fuerza cuasi elástica. Tengan en cuenta de que es una fuerza recuperadora a lo largo del radio. En este caso, nosotros vamos a tener de que este U va a ser igual a ¿cuánto? Simplemente a C sub 1 R al cuadrado sobre 2 más una constante. En este caso, el C1 es lo que nosotros habitualmente denominamos la rigidez. ¿Esto está entendido, jóvenes? Otro tipo de fuerza que depende de la distancia, aquí vamos a ponerle esto así, es la siguiente. Digamos nosotros que si esta fuerza F de R es igual a menos gamma M sobre R al cuadrado. Este no es otra cosa que la fuerza de atracción de la Tierra nosotros vamos a tener por una construcción análoga que el U es igual a gamma, sí, va a ser igual a gamma M sobre R más una constante. Y aquí hay algo que me estoy olvidando, y es el hecho que al momento que yo integro voy a obtener un signo negativo. Entonces aquí normalmente decimos de que M es la masa del punto que se encuentra en el campo gravitacional de la Tierra, y en este caso M, masa del centro atractivo. Y vamos a tener que gamma es nuestra constante de gravitación universal. Muy bien, jóvenes, ¿está clara este tipo de fuerzas? Entonces nosotros tenemos en estos casos, llamamos que son fuerzas potenciales, o sea, fuerzas centrales. Bien, veamos un segundo caso. Aquí vamos a tener el campo potencial central. En este caso, cuando nosotros... disculpen. Estoy con campo plano central. Cuando nosotros hablamos de un movimiento plano, nos referimos a que se realiza en una superficie. Llamemos esta superficie XY. ¿Está bien? Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Sea que la fuerza depende de la distancia a un eje. En el caso anterior dependía de la distancia a un punto, ¿está claro? Aquí depende de la distancia a un eje. ¿Está bien? Voy a llamarle a esta distancia ρ. ¿Está bien? A un eje, digamos aquí, por ejemplo, el eje
OZ. Entonces es la distancia a un eje. Y su dirección es colineal a, voy a llamarle E sub rho, que es igual a este vector rho sobre rho. Entonces, procediendo de la misma forma que hemos visto en el caso anterior, vamos a decir lo siguiente. Es decir, en primer lugar formulamos nuestra expresión para la fuerza. Fuerza va a ser una función de rho que multiplica a rho sobre rho, donde este rho va a ser igual a un x1 y 1 más x2 y 2. Muy bien, entonces, en este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente. Para el elemento de trabajo, esto va a ser igual a F multiplicado por rho, y aquí vamos a obtener F de rho de rho, y esto va a ser igual a menos este dU. Aquí tenemos el hecho de que en todos los planos se va a cumplir esto. Muy bien, entonces, esta es la forma general. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a decir de que este F de rho es igual a una constante sobre rho. Entonces tenemos de que U es igual a la integral de F de rho, de rho, y esto va a ser igual a C logaritmo natural de rho más una constante. Evidentemente esta C también es constante. ¿Tienen alguna pregunta acá, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? ¿Está claro? Profesor, ¿por qué en la fuerza el rho divide a la C, a la constante? Por ejemplo, estoy diciendo. Ah, ya. Sino que en el anterior multiplicaba, ¿no, profesor? Sí, lo puse multiplicando en este primer caso, pero en este segundo caso está dividiendo. ¿Está bien? Ya, ahora la diferencia es que aquí es la distancia R a un punto, mientras que aquí es la distancia R o rho a un eje. ¿Está claro? Esa es la diferencia en estos casos. Muy bien, a ver. Aquí, este caso nos permite verificar algunos detalles más que habíamos visto. Tenemos de que el potencial, y aquí me estoy olvidando el signo, el potencial puede dar, es una función que puede ser que para diferentes combinaciones tenga el mismo valor. Esos puntos en los cuales el potencial tiene un mismo valor, ustedes ya saben que se denominan superficies equipotenciales. Entonces, en este caso, las superficies equipotenciales son circunferencias. ¿Está bien? Son circunferencias. Y las líneas de fuerza son rectas.
definidas por el siguiente sistema de ecuaciones diferenciales. Ya lo hemos visto nosotros, es dx1 sobre x1 igual a dx2 sobre x2, donde estos x1 y x2 son las componentes de la fuerza. Y aquí nosotros vamos a tener de que las x sub k, en este caso son phi de rho, x sub k sobre rho, con k igual a 1, 2 y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente, al momento que nosotros despejamos, vamos a tener lo siguiente. Entonces, dx1 sobre x1 es igual a dx2 sobre x2. De aquí nosotros tenemos que x2 sobre x1 es igual a una constante y en efecto lo que tenemos es que las líneas de fuerza sean líneas rectas. ¿Está bien? Líneas rectas. ¿Esto es entendido, jóvenes? Un tipo de campos de esta naturaleza es, por ejemplo, un hilo cargado. ¿Está bien? Un hilo cargado. En esos casos vamos a obtener este tipo de campos. Muy bien. Vamos a ver lo siguiente. A ver, disculpen. Sí. Un siguiente ejemplo. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta, jóvenes? ¿Está todo claro? Muy bien, veamos, a ver, no, en lugar de ver un ejemplo, vamos a ver un detalle más. En los casos vistos, la fuerza es estacionaria. ¿Qué significa que sea estacionaria? Que no depende en forma explícita del tiempo. ¿Está claro? No depende de forma explícita del tiempo. Es decir, que la derivada parcial de u con respecto a t es igual a 0. ¿Está bien? Eso tenemos lo siguiente. Ahora, sin embargo, si el cuerpo o el punto se está moviendo, su energía potencial cambia. Cambia con la distancia y la distancia cambia con el tiempo. Entonces, no depende en forma explícita, pero sí de forma implícita. Entonces, aquí nosotros vamos a decir, sin embargo, si el punto se mueve, su energía potencial va a cambiar. Entonces, esa variación no se caracteriza por esto. Esa variación se caracteriza por la derivada total.
no la derivada parcial, sino la derivada total. Es decir, la derivada de u con respecto a r, de u con respecto a t, va a ser igual al gradiente de u multiplicado por la derivada de r con respecto a t. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos para estos casos que hemos visto. Es decir, sí hay una variación del potencial con respecto al tiempo, pero no es explícita, es implícita. Y está asociada a esta magnitud. Entonces, nosotros sabemos que las fuerzas potenciales satisfacen la siguiente condición. ¿Cuál es la condición que satisface, jóvenes, una fuerza potencial? A ver, jóvenes. Nosotros tenemos de que el rotor de esta fuerza, llamémosla que depende de R, es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, nosotros tenemos que para que una fuerza sea potencial y para que tenga su potencial, su función potencial, su rotor tiene que ser igual a 0. Ahora, esto lo estamos viendo para una fuerza estacionaria que no depende del tiempo, pero una fuerza que depende del tiempo también puede satisfacer esta propiedad. ¿Está bien? También puede satisfacer esta propiedad. Entonces, si F de RT satisface esta expresión, voy a ponerle 1, satisface 1, entonces, en este caso, también se cumple que F es igual a menos el gradiente de U. Entonces, nosotros tenemos este caso. Y aquí tenemos un caso de fuerza potencial no estacionaria. ¿Tienen alguna pregunta ahí, jóvenes? Profesor, ¿podría repetir la última parte, por favor? Nosotros tenemos una fuerza estacionaria, ¿está bien? Ahora, las fuerzas para que sean potenciales deben de satisfacer esto. Pero, si la fuerza depende del tiempo, fíjense, si depende del tiempo, a ver, en caso general, a ver, voy a ponérselo de esta forma, creo, para que quede más claro. A ver. Sí. Disculpen. Vamos a verlo mejor de esta forma. Vamos a calcular el trabajo de esta fuerza que acabamos de hallar. Es decir, de esta que está aquí. Donde esta F en principio también depende del tiempo. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente.
la expresión, el elemento de trabajo que nos da el elemento de trabajo es igual a menos el gradiente de U por DDR, y eso no es otra cosa que menos el DDU. ¿Está bien? Entonces la expresión, esta expresión, en el caso de fuerzas no estacionarias, no se cumple. Es decir, el trabajo no siempre es igual a la disminución de la energía potencial. Vamos a ver por qué es que no se cumple. Veamos. Diferencial de U, en términos generales, es la derivada de U con respecto al tiempo por ddt más el gradiente de U por ddr. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Está bien? En consecuencia, vamos a tener nosotros que el elemento de trabajo, que es igual a menos gradiente de U de dr, va a ser igual a menos ddu más la derivada de U con respecto a T de dt. Entonces ya cambia la forma. Entonces, aquí lo que decíamos es lo siguiente. Es posible de que esta fuerza no estacionaria sea tal que su rotor sea cero. Si su rotor es cero, entonces nosotros tenemos de que que esta fuerza se puede expresar como el potencial de una función. Ahora, sin embargo, en este caso, ya esta expresión no es válida. ¿Por qué? Porque en este caso aparece este término adicional que se va a trasladar al elemento de trabajo. Entonces el elemento de trabajo en estos casos se calcula de esta manera, no se calcula de esta manera. ¿Eso ha quedado claro, jóvenes? Por lo tanto, tampoco se cumple lo siguiente, que el trabajo sea igual a la integral desde A hasta B, y aquí nosotros tenemos F de dr, y esto hemos dicho que da igual a un R en B menos U R en A. Esto ya no se cumple. ¿Está bien? Y en estos casos se necesita conocer la ley de movimiento de la carga. Entonces, en estos casos, se necesita conocer la ley de movimiento del punto. Es decir, ya no puedo trabajar o calcular el trabajo como la diferencia de la energía potencial. ¿Eso está entendido, jóvenes? Veamos un ejemplo. Aquí vamos a ver una carga E en un campo eléctrico variable.
¿qué campo eléctrico va a ser el siguiente? Vamos a decir de que el vector intensidad del campo eléctrico es un E sub 0 coseno de omega t. Muy bien. Vamos a dirigir el vector a lo largo del eje X y lo escribimos todo en el eje X, tomando la dirección OX. Nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, asumimos de que este E es igual al E sub 0 coseno de omega t, y todo esto está en el eje X. Jóvenes, ¿cuánto vale el rotor de este campo? Tengan en cuenta de que en este caso la fuerza es igual a E por E y va a ser igual a E sub 0 coseno de omega t. ¿Qué es lo que tenemos? Dígame, el gradiente, o esto es el gradiente de alguna función. Si nosotros tomamos, ¿dónde estás? Aquí. Un momento. Acá. Si tomamos esto, como está en una sola dirección, vamos a obtener lo siguiente. En todo caso aquí vamos a tener U es igual a menos integral en los límites que nosotros coloquemos de esta E, vamos a poner de 0 hasta X, E epsilon sub 0 coseno de omega t de X. Y esto nosotros, ¿qué es lo que obtenemos? Menos E sub 0, la integral del coseno, no, el coseno no se integra porque estoy integrando con respecto a X, coseno de omega t, y todo esto multiplicado por X evaluado en X y en 0, entonces simplemente es esto. Bien, entonces nosotros nos damos cuenta aquí que este es el potencial. ¿Está bien? Este es el potencial. Y si nosotros calculamos el trabajo, en este caso, integral de f de dr, digamos de ese 0 a ese x, esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta x, y vamos a tener omega 0 coseno de omega t de dx, y obtenemos en este caso este mismo resultado. Entonces nosotros vemos que en este caso en particular hay esta diferencia. Sin embargo, nosotros tenemos lo siguiente, que la derivada total de u con respecto al tiempo, ¿está bien? La derivada total de u con respecto al tiempo, en este caso, va a ser igual a la derivada de u con respecto al tiempo más el gradiente de u multiplicado por ddr. En este caso es simplemente ddx. Y tenemos la derivada de u, que es esto, es igual a un momentito. Vamos a tener derivada del coseno menos seno, entonces es e epsilon sub 0 x coseno de omega t por un omega. Y ya no es coseno, se volvió en seno. Esto
más el gradiente, que es la derivada con respecto a x, e epsilon sub 0 coseno de omega t. Entonces nosotros tenemos que esto es el d de u, la derivada de u con respecto a t. Y nos damos cuenta, en todo caso, si nosotros quitamos esto que está acá, y nos quedamos solamente con el diferencial, ahí está, vamos a tener, aquí nos falta lo siguiente. Sí, aquí lo he escrito mal esto. Aquí es la derivada con respecto a t de dt. Por lo tanto, aquí nosotros también tenemos d de t y aquí tenemos d de x. Entonces vemos de que el d de u ya no es su diferencia, ya no es igual al delta de a. Existen relaciones distintas. ¿Está claro? Esto es lo que nosotros tenemos en este caso. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A ver, entonces estos son algunos casos de campos de fuerzas potenciales.